Bueno, buenas noches. El día de hoy, ¿verdad? La noche de hoy, vamos a hablar una breve explicación de lo que es otro, otro transistor de la familia de los tiristores, ¿ok? Como es el PUT. Bien, el PUT, cuyas siglas, ¿verdad? La T de transistor, la U de unijuntura, parecido al UJT, y la P de programable, que no tiene nada de programable este componente, pero bueno, la P significa así, programable, ¿ok? El PUT, bueno, es uno de la familia de los tiristores, muy poco utilizado, ¿ok? Muy poco utilizado, pero trabaja de forma parecida al UJT, ¿ok? Bueno, leemos esta pequeña teoría que está aquí. Dice, es un tipo de tiristor, ¿verdad? Como acabo de indicar, a veces se le llama tiristor de disparo por ánodo. ¿Por qué disparo por ánodo? Bueno, porque observamos que el gatillo, ¿verdad? Al igual que los otros tiristores, tiene tres terminales, ¿ok? Ánodo, cátodo y gatillo. Pero en este caso, el gatillo, ¿ok? Está conectado al ánodo y no al cátodo, como es el caso del SCR, ¿ok? Como es el caso del SCR. Bien, continuamos aquí, estamos diciendo unos compañeros. Ok, dice, se utiliza como oscilador y base de tiempo, ok, porque como oscilador, ahorita vamos a explicar un circuito al final, ok, de la presentación, que es un circuito oscilante, ok, se le llama oscilador de relajación, usted lo puede encontrar así en las bibliografías o en internet como oscilador de relajación, ok, parecido entonces, repito, a cómo trabaja el UJT, ok, bien. Dice aquí entonces, continuamos leyendo esta teoría, dice, ya que la compuerta se conecta a un divisor de tensión que permite variar la frecuencia del oscilador, eso lo vamos a ver en el circuito de polarización, ¿ok? Del oscilador sin modificar la constante de tiempo RC, ¿ok? Que es el periodo RC, el tau es igual a RC, que es el valor resistivo por el valor de la capacitancia, y eso me influye a mí en el tiempo de disparo de los tiristores, ¿ok? Entonces repito, este es el símbolo, ¿ok? Del PUT, ¿ok? Ánodo, cátodo y gatillo. La polarización, bueno, positivo el ánodo, el cátodo negativo, ¿verdad? Con respecto al ánodo. Y bueno, el gatillo, en este caso, puede ser no nada más positivo. Esa es una de las diferencias con el UJT, con el UJT, ¿verdad? Que teníamos un emisor, ¿ok? Y que en el SCR el gatillo se disparaba positivamente. Aquí, este gatillo, ¿verdad? Del PUT puede ser con nivel positivo o nivel negativo de disparo en el gatillo, ¿ok? Leemos aquí entonces en la siguiente lámina lo que dice el funcionamiento, ¿verdad? Dice, si el PUT está polarizado directamente y aplicamos un voltaje ánodo gatillo igual a 0,7, entra en conducción, es decir, entre el ánodo y gatillo un voltaje de 0,7 voltios y él irrumpe en conducción. Eso es lo que se debe aquí que dice VAG, voltaje ánodo gatillo igual a 0,7. Entra en conducción. Dice, el PUT permanece encendido hasta que el voltaje disminuye. Por eso se apaga, es decir, que él se apaga si el voltaje de ánodo gatillo disminuye. Entonces, es un valor máximo de 0,7 voltios, entonces él deja de conducir, entonces por eso es que dice que se apaga, es decir, se bloquea. ¿Okay? El apagado se debe a que la corriente anódica, o sea, la corriente del ánodo, ¿verdad? Que va de ánodo a cátodo, llega a un valor ligeramente menor a la corriente de sostenimiento. Esa corriente de sostenimiento también tiene una corriente de mantenimiento. Entonces, la corriente de mantenimiento que dice sostenimiento son parecidas, ¿ok? Es el mismo término cuando hablamos de sostenimiento y de mantenimiento, ¿ok? Circuito típico de polarización, ¿verdad? Vean que hablamos ahorita en la teoría de decía un tiempo de R por C, aquí está el tau, ¿verdad? Constituido por este valor resistivo y este valor, ¿ok? Capacitivo, vean que aquí en este caso va el ánodo, ¿sí? Y el gatillo, ¿verdad? Vean que aquí hay unas resistencias, ¿verdad? De esta manera, aquí configuradas, esta resistencia viene estando en paralelo, ¿ok? Donde hay un divisor de corriente. ¿Por qué un divisor de corriente? Porque la corriente que viene por aquí, un tramo pasa para el gatillo y otro pasa para RB2 en este caso, ¿ok? RB2. Bien, y el cátodo, bueno, tenemos que va a una resistencia de polarización, ¿verdad? Dijimos, con respecto al ánodo, tiene que ser siempre el cátodo negativo. ¿Ok? Y por supuesto aquí tiene un valor de una fuente B sub CC, o en este caso aquí dice B sub BB. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cómo funciona como circuito de relajación? O como oscilador parecido al de polarización, ¿verdad? El circuito es muy parecido al de polarización. Aquí tenemos nuestra resistencia de polarización, vamos a decirlo así, del gatillo, que es nuestro divisor de corriente, ¿ok? Porque si yo aumento o disminuyo RB2 o RB1, eso me va a limitar a mí la corriente
de gatillo y a su vez el voltaje de disparo, ¿ok? El voltaje de disparo que vimos ahorita que entre ánodo y gatillo era de 0,7 voltios, ¿ok? ¿Dónde estará la salida? Ok, recordemos que en el UJT, haciendo una analogía con el UJT, teníamos base 1 o base 2. Ok, base 1, un tren de pulsos positivo, parecía un diente de sierra, ok, positivo, y negativo en base 2. Bueno, aquí tenemos que la salida, vean que dice output y está conectado aquí al cátodo, ok, antes del tramo de esta resistencia que está aquí, que en este caso se llama RK1. Ok, entonces aquí está conectado la salida. ¿Qué deberíamos observar aquí? Bueno, una señal. Ok, en este caso, aquí no tenemos dos señales como los JT, ok, que en base 1 me da una señal y en base 2 me da otra señal. Aquí en este caso voy a tener únicamente un tren de pulsos, también puede ser parecido a un diente de sierra, ok, positivo, únicamente positivo, ¿no? Como en el UJT, esa es la diferencia con el UJT, tenemos negativo y positivo. ¿A dónde va acoplado esto? Ok, que dice, oh, porque es la salida del tren de pulso, bueno, a un gatillo, ¿verdad? De un circuito conformado por un SCR o también al gatillo de un triac. ¿Ok? Repito, este transistor es algo costoso, este modelo de tiristor es algo costoso, muy poco utilizado por lo costoso también, que es, casi no se consigue, okay, casi no se consigue para, o sea, a nivel de la venta, no lo conseguimos comercialmente, por lo menos aquí en Maracay no lo conseguimos casi. Bien, yo ya mandé una práctica con esto y nadie lo conseguía, y bueno, tuve que cambiar eso. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, esto es brevemente lo que era el funcionamiento de este transistor PUT. Yo tengo una pregunta, profesor. ¿Qué pasó, Rodrigo? Entonces, ¿se activaría igual que el SCR solamente que por el ánodo? O sea, es parecido al SCR porque tiene, fíjate que tiene los tres terminales, ¿verdad? Ánodo, gatillo y cátodo. O sea, la porción, lo que pasa es que no coloqué la configuración de las cuatro capas. Este también tiene cuatro capas, ¿ok? Cuatro capas. Yo digo que hago una analogía con respecto al UJT porque se utiliza como oscilador, ¿ok? Y el gatillo sí va conectado aquí a una porción, ¿verdad? Esa va a la segunda capa PN, o sea, PN, ¿verdad? Entonces se va al ánodo, se conecta aquí al ánodo y se dice que entonces, por eso es que en la teoría, aquí cuando leímos, ¿verdad? Dice, ¿dónde está el ánodo? Dice que es anódico. Disparo por ánodo, ok, se le llama tiristor por ánodo porque el gatillo está conectado al terminal del ánodo, pero no a nivel de capas de estructura interna del material semiconductor PNPN va conectado es a la segunda capa, no como el SCR, que el gatillo va conectado a la tercera capa del material semiconductor, es decir, PN, luego viene P y la N va conectado es a la P. Ok, de acuerdo. O sea, que el gatillo estaría conectado a la N. Exactamente, internamente en el material semiconductor, pero aquí le llama, fíjate que dice ánodo, ¿no? Tiristor disparado por ánodo, pero Sí. no, es porque el terminal del gatillo va arriba, o sea, junto con el ánodo, pero internamente no es así. Ok. Entonces quiere decir que solo se activaría con el gatillo igualmente. O Exacto, sea, si yo claro. lo conecto directo sin el gatillo, no se activa. No se activa, exacto, exacto. Muy bien. No sé si alguien tiene otra pregunta. Señores, cuidado por allí que en las evaluaciones que entregaron, en la última, ¿verdad? Veo que hay estudiantes que todavía tienen cierto detallito, vamos a decirlo así, en el recorrido de una malla. Ok, señores, estamos ya en un nivel, ¿verdad? Del noveno semestre, no deberían haber ya, ¿verdad? Ninguna, porque esta materia perdón, del octavo. Esta materia es del octavo semestre y por ende no deberían haber detalles en recorridos de mallas, en la IDEON, ni esas cosas, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Bueno, vamos a tener otra clase por Zoom, deben estar pendientes del aula, ¿verdad? Vamos a explicar lo que es los circuitos de conmutación, ¿sí? Correspondiente a la última unidad. Y bueno, y por allí entonces viene entre jueves y viernes, pendiente de esos días, viene la entrega, la asignación y la entrega de la última actividad correspondiente al tercer corte como este curso intensivo. De acuerdo, Ok, profe, ok. Bueno, que pasen buenas noches, entonces pendiente del aula, señores. Chévere, profe, que pase buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias.